Vamos a continuar la clase. ¿Se acuerdan? La última vez yo tuve que retirarme porque no estaba bien, pero gracias a Dios tuvimos la posibilidad de ver una grabación, ¿verdad? Una filmación de la exposición de un tema sobre el tema de la existencia de Dios. Vamos a continuar el argumento que estábamos viendo. ¿Cómo se prueba la existencia de Dios? Habíamos visto esto lo último, por la necesidad de un ser eterno. Es decir, hay una manera de probar que Dios existe porque yo puedo demostrar que el ser humano necesita en su naturaleza, lo puedo demostrar, necesitamos está dentro de nosotros eso, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que de un rosal sale una rosa? Porque eso está contenido en el rosal, no va a salir una pera. Entonces, si yo adentro tengo un deseo natural, y lo tienen todos los seres del mundo y de la historia, de una búsqueda de un ser superior, eso está en mi naturaleza. Eso me lo pusieron, es parte de mi ser, es ley interior. Estos son burros. Fuera burros. Bueno. Existe algo en el mundo. Ahora bien, si no existiera un ser eterno, no podría existir nada. Esto es lo último que vimos. Yo me doy cuenta, a ver, ¿existe algo? Sí, algo existe, perfecto. A ver, yo veo, hay un carro, perfecto. O lo que quieran. ¿Existe algo? Nadie puede dudar que existe algo. Al menos algo. Ok. Ahora, si no existiera un ser que sea eterno, que no necesitara nada, y que él sea eso, que no necesite a su vez otro que le dé el ser, si no tuviéramos uno primero, no podríamos tener nada que tenga recibido. Porque que esto exista, esto no existe por sí mismo. El carro no dijo, yo voy a existir, porque si dice yo ya existe, voy a existir, etc. Necesita que alguien lo haga, lo fabrique, lo construya. Así con las cosas naturales también. Entonces, necesitamos que los seres que nosotros vemos son hechos, reciben su existencia, no la tienen por sí mismo, porque si no serían eternos. Quiere decir que si la tienen siempre por sí mismos, son eternos. Pero sí necesito uno de esos, porque si no tengo uno primero, voy a necesitar otro y otro y otro, y nunca voy a llegar a un primero, por tanto nunca va a haber nada atrás, si no hay uno primero que no necesite de nada y que exista por sí. A ver, otro ejemplo. Yo pongo una pluma aquí, una plumita de gallina. Pongo una hoja de un árbol un poquito más allá. Acá pongo un trapito. Acá pongo un papelito, etc. Y acá pongo un ventilador, ¿verdad? Lo enchufo. El ventilador sopla. Todas esas cositas se mueven. Todas son movidas. Todas son movidas. O si quieren, pongo uno, al lado pongo este mueve a este mueve a este, porque al moverse mueve este, mueve este, mueve. Uno mueve al otro. Pero necesito uno primero, ¿verdad? Que sea el causante del aire ese, del cual todos los demás puedan moverse. Uno del cual el aire le salga por su propio motor, que en realidad eso necesita su electricidad, porque el ejemplo que podemos poner no es Dios, es algo creado. Pero en Dios no se da eso, que Él necesite a alguien que lo haya hecho, porque si no ese a su vez sería el Dios de ese Dios, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, espero que me hayan entendido, pero es el argumento que veníamos tratando. Este ser eterno es Dios. Otra cuestión, número 14. ¿Podemos comprender a un ser eterno y necesario? ¿Qué quiere decir si podemos comprender? ¿Puede mi cabeza comprender? Significa abarcar. ¿Puedo yo abarcar a Dios con mi cabeza? ¿Lo puedo comprender? Si yo lo comprendo a Dios, yo soy Dios y Él no. ¿Un científico puede comprender toda su ciencia? Nadie. Porque siempre se siguen descubriendo cosas nuevas.
Por ejemplo, ahora siempre aparece un planeta nuevo, una estrella nueva, qué sé yo, cuántas cosas, ¿verdad? Lunas nuevas y bueno, y en el micromundo, en el macromundo y en todos lados, ¿verdad? Nadie posee la ciencia en su campo, nadie comprende, ni una mamá comprende, ni siquiera una mamá comprende en el sentido estricto de la palabra a su hijo, porque si lo comprendiera, nunca se sorprendería que su hijo, no me diga que mi hijo no pudo haber hecho, sí lo hizo. Sí, se drogaba y tú creías que no. Ay, mi hijo, nunca pensé que podría mi hijo haber... Es que no lo comprendes porque tu cabeza es limitada. Solo Dios comprende todo, pero yo no lo puedo comprender a Dios, abarcarlo totalmente, si ni siquiera puedo abarcar completamente una partícula, un átomo. Porque el átomo después el hombre creyó que ya el átomo no se divide más, por eso átomo significa que no se puede seguir dividiendo. Átomo. No puede tomizarse, seguir dividiéndose. Después aparecieron los protones, neutrones y el electrón. Después aparecen los quarks, ¿verdad? Después, etcétera, bueno, de no sé cuántos nombres, ¿no? Y se sigue dividiendo y dividiendo. El hombre no comprendía las cosas. Es como cuando dice, ¿cuántas estrellas hay? Más o menos, dicen, hoy día dicen así, yo me sorprendo, ¿verdad? Porque dicen que hay no sé cuánto, pero con un número justo. Dicen, por ejemplo, 3.576 millones de galaxias. Son las que existen. Era como cuando, si uno le preguntara 3.000 años para atrás a un hombre, ¿cuántas estrellas hay? Ya te digo cuántas hay. 1, 2, 3, 4. Las puede contar, las que él ve. Y puede decir, conté 615. Eso es lo que tú puedes ver. Pero no es lo que tú puedes comprender. Porque después cuando ves con un telescopio te vas a dar cuenta que hay más, por favor, vas a decir un número, y un número mayor, porque el hombre dice que hay 5.300 millones de galaxias, con 4, por decir así. Es un ignorante. Eso es lo que es un soberbio. Porque al poco tiempo van a encontrar un telescopio mejor y van a ver que no era tan así. Es mucho más, y mucho más, y mucho más, sin embargo no es infinito. Nunca se pusieron a pensar, a ver, lo que es el ser, la carencia de ser. La nada es carencia de ser. Ni siquiera un agujero es carencia de ser. Un agujero de una galleta no es carencia de ser, es carencia de galleta. Uno se come la galleta con agujero, pero no se come el agujero, ni siente gusto de agujero. Y si uno dice, yo hoy voy a comer solo el agujero de la galleta, o del queso, solo me voy a comer este agujerito, este chiquito para no engordar, me como el agujerito, o sea, no como nada, pero en realidad estrictamente no es nada, o sea, no es nada, porque la nada es carencia de ser y no lo puedo ver, ni comprender, ni tocar, ni palpar. ¿Qué es eso? Aire, espacio, éter, lo como le quieran llamar, hay partículas, hay luz, pero no es la nada es carencia de ser. Si uno pudiera llegar, pues un misterio, a donde ya no hay nada, no podría ver la nada, por favor. No se puede ver. ¿Cómo vas a ver la nada si no hay nada? Nada puedes ver. ¿Cómo pueden ver la nada? A ver. O sea, entonces el hombre cree que va a encontrar una pared. A partir de aquí ya no hay más galaxias. Entonces hay 140.533. ¿Y después qué hay? Miren qué lindo el avión que va allá. ¿Lo ven? Miren qué bonito. Le da el sol. ¿Lo alcanzan a ver? Discúlpeme, pero a mí me encanta ver la naturaleza. Adiós. Bueno. No, pero miren qué bonito. Es como si yo dijera, ¿cuántos aviones existen? Ya te digo, 1. ¿Verdad? Es lo que yo veo. O sea, el ser humano hay que tener cuidado con la soberbia, ¿verdad? ¿Cuántas neuronas tiene el cerebro? Y ya te ponen el número. Resulta que después pasa 1 año o 2, sí, pero después empieza, no, hay más. Cada una de ellas a su vez está subdividido. Pero entonces esperen, no digan cosas, digamos lo que hasta ahora conocemos. Y ya está, somos limitados, ¿verdad? Entonces dicen, vamos a mandar un cohete. ¿Qué pasa si uno mandara un cohete que vaya millones de veces más rápido que la velocidad de la luz? Y que viaje millones y millones y millones de años. ¿Va a chocar con la nada? No puede chocar con la nada.
Nada, nada. ¿Saben qué yo pienso? Le va a aparecer por este lado. Bueno, va a aparecer por el lado por abajo. ¿Sí? Lo mandamos, viene así, y después de no sé cuánto, ¿qué hace? Sigue, y no termina. Porque no es infinito, es indefinido. Porque si fuera infinito sería Dios. Es indefinido. Para que vean ustedes la grandeza de Dios. ¿Cómo yo voy a abarcar a Dios si ni siquiera puedo abarcar las cosas de la tierra? Entonces la pregunta que hace aquí es, ¿podemos comprender, me gustaría que marquen la palabrita, a un ser eterno y necesario? Respuesta, no. No podemos comprender su naturaleza porque es infinito. ¿Cómo voy a poder yo abarcarlo? Y por consiguiente está por encima de todo entendimiento finito. Yo tengo un entendimiento finito. Tan imposible es comprenderle como imposible es encerrar en la cavidad de la mano la inmensidad del mar. Una vez San Agustín estaba pensando en el misterio de la Santísima Trinidad. San Agustín, un santo, ¿verdad? Un gran filósofo, estaba haciendo lo que hacemos nosotros, pensar todas estas cosas. Ya van a ver cuando veamos el tema de la Santísima Trinidad, desde el punto de vista de la fe, ¿verdad? Pero también viéndolo, queriéndolo ver también con la razón, no para abarcarlo, sino para dar razón de la fe. Y entonces estaba San Agustín pensando, ¿cómo será que el Hijo procede del Padre, y del Padre el Hijo procede del Espíritu Santo? ¿Cómo podrá ser? ¿Pero cómo puede ser? ¿Y cómo sería? Y pensaba, y mientras caminaba por la playa de Ostia, ahí en Italia, ¿verdad? En el Mediterráneo, donde me he bañado en el mar Mediterráneo ahí. En serio, cuando estaba ahí decía yo, por acá anduvo San Agustín seguramente bañándose también en el mar. Y caminaba por la playa y vio un niñito, y estaba haciendo un hoyo en la playa, ¿verdad? Iba con una cubeta chiquitita, traía agua, la echaba. Claro, quedaba ahí y se empezaba a vaciar, se lo absorbía la arena, ¿verdad? Y iba, volvía a echar. Iba, entonces le pregunta a San Agustín, ¿qué estás haciendo? No, quiero poner todo el mar acá adentro. Dice, es imposible que hagas, eso no se puede, es imposible. Y el niñito lo mira y le dice, más imposible es que tú comprendas el misterio de la Trinidad. Y se desapareció. En la vida de San Agustín le impresionó. Bueno, ¿qué pudo haber sido? El bebé Dios. El niño Dios, ¿no? Bien. Miren qué lindo lo que dice aquí, ¿eh? Como ya hemos visto, un ser no puede existir sino por sí mismo o producido por otro. O existe porque por sí no necesita que lo hagan, o que lo hagan. Ya no tenemos otra posibilidad. No hay algo intermedio. O necesita que te hagan, o no. O eres Dios, o eres criatura. O eres creador, o eres criatura. Son dos opciones. Usen la razón y se van a dar cuenta. No hay una tercera opción. Entonces, como ya hemos visto, un ser no puede existir sino por sí mismo o producido por otros. No hay término medio entre estas dos maneras de existir. Ahora bien, los seres que pueblan el universo no pueden existir por sí mismos porque existir por sí mismo es existir necesariamente y desde toda la eternidad. Y estamos probando que todas las cosas se desgastan. Entonces no están existiendo por sí, sino tienen recibida la existencia, se le va, se descompone, se pierde, se deterioran las cosas. En Dios no sucede eso porque Él es eterno, no pasa el tiempo. Nosotros después ya vamos a ver en teología un poquito y filosofía, estamos en el tiempo y vamos a definir qué es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es la medida... a ver, ¿qué es el tiempo, hermano? ¿Alguna hermanita, algún hermanito? ¿Cómo definirían el tiempo? Medida de movimiento según un antes y un después. ¿Cómo mido yo
¿Por qué existen 24 horas en el día? A ver. ¿Por qué eso es así por naturaleza? ¿Nacemos y el tiempo está dividido en 24 partes? ¿O alguien lo hizo? ¿Quién? ¿Dios o el hombre? El hombre divide, desde que el sol sale hasta que divide 24 partes. Podría haber dividido 3 partes y podríamos tener un día de 3 horas. Uno divide 24 partes y a cada 24 partes las subdividimos en 60 minutos, cada uno en 60 segundos. Dividimos y que nos vaya coincidiendo con las estaciones, con los tiempos, y va siempre sobrando un día por cada 4 años. Me sobra un día y pongo que febrero tenga 29 días cada 4 años. ¿Para qué? Para compensar, porque no me queda bien redondeado, para que siempre tal fecha comience la primavera y aquí empiece ta. Eso lo divide el hombre. ¿Qué hace? Mide el movimiento de la tierra y saca el tiempo. El movimiento, ¿qué es una hora? Es un movimiento sacado del movimiento de la tierra. ¿Qué son 24? El movimiento completo de la tierra. Desde que está en una posición hasta que está exactamente en la otra. Entonces el hombre que pone el tiempo es la medida del movimiento. Cuando yo digo, terminó la primavera, comienza el verano. ¿Cómo sabes? Porque empieza el tiempo de las lluvias y porque está esta fecha. Uno sabe, pero por el movimiento, porque la Tierra va teniendo otra posición respecto del Sol. Es el movimiento el que se mide. Y entonces el hombre podría haber puesto más horas, podría haber puesto 48, ¿verdad? 48 horas en el día, pero más cortitas. Lo divide en 48 partecitas, se va más rápido cada hora, como si fueran media hora. Y le llama, ¿me entienden? Eso lo hace el ser humano. En Berriozábal dicen, no, Berriozábal no cambia, nosotros tenemos la hora de Dios. No, ninguna hora es de Dios, siempre es la del hombre. Lo único que hace Dios es darle movimiento a las cosas. El hombre mide, por ejemplo, el metro. ¿Existe un metro? ¿Así? ¿Dónde está el metro? Existe algo que tenga un metro. Pero el metro, ¿dónde está el metro? Ah, no, el transporte no. Es una medida convencional del hombre. Llamamos un metro. Ustedes saben que hay una varilla hecha en Inglaterra y le dicen, bueno, esta es la medida de un metro. Todo se mide respecto a este. Establezcamos que esto es un metro. A partir de aquí dividamos en centímetro, milímetro. Entonces hay como el kilo. El kilo lo mismo. ¿Qué es un kilo? ¿Quién establece que esta cantidad sea un kilo? El hombre dice, bueno, vamos a hacer medida. Un kilo es esto. Listo. A partir de aquí tengamos un punto donde no se mueva eso. Esa varilla de un metro está puesta en Inglaterra con una temperatura especial para que no se dilate ni se extienda, todas cosas humanas, ¿verdad? Pero es la medida. Esas cosas las hace el hombre. Lo que Dios hace es darle movimiento a las cosas. Yo me muevo porque ahora hay un movimiento intrínseco. Me muevo si me muevo localmente, movimiento local. Pero si me quedo quieto, me sigo moviendo porque me sigo avejentando. Hay un movimiento intrínseco, se me pasa el tiempo, ¿pero por qué? Y eso está en la naturaleza. Por eso yo digo, por eso yo ahora tengo 30 años, ¿ve? No puedo mentir, tengo 30, ¿ve? Pero antes yo tenía 10 y se nota el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque hay un movimiento que yo no puedo evitar. Y como yo voy dividiendo los años, las horas y todo, yo puedo medir y decir yo tengo tanta edad. Pero en realidad, aunque yo quiera decir que tengo 18 y le mienta a la gente, me voy a morir cuando se termine el proceso de ese movimiento, aunque yo diga que tengo 18 años, 15 años, 20 años. No interesa. Acá lo importante es el movimiento real, no el tiempo que tú mides. Porque si quieres medir realmente el tiempo, cuando tú naces ya tienes 9 meses. Y cuando dices que tienes 1 año ya lo viviste. Y si dices que ahora tienes 30 años, estás viviendo los 31. Los 30 ya pasaron. Cuando uno cumple 30 años, dice, ay, cumplo 30. Y no, ya lo cumpliste. No digas cumplo, ya lo cumpliste hoy. Empiezas a los 31, porque cuando naciste, cumpliste 1 año porque lo viviste. Lo que cumples es lo que ya se pasó, no lo que viene. Entonces hay gente que dice, ay, cumplo 30, ya 30 años.
Ah, no, ya 31, está viviendo el 31. Perdón si los acomplejo. Y agreguen los 9 meses de gestación, que son personas humanas, verdaderas personas humanas. Así que Lucy, suba su edad, Bueno. Bueno, seguimos aquí. Fuera de esto, no es posible que todos los seres sean producidos. ¿Qué pasa si todos son producidos? ¿Y quién los produce? Tiene que haber uno que no sea producido, que a su vez produzca a todos. Es el mismo argumento siempre, ¿verdad? De causa-efecto necesitamos una causa incausada, un motor inmóvil que mueva a todos los demás, pero que ese no se ha movido. Porque si en la cadena de infinitos nunca voy a llegar a nada y no puedo tener que el primero se mueva porque no tengo uno primero que no llegó nunca al primero. Otra pregunta, aquí dice, NB, note bien significa, NB, note bien, es decir, téngase en cuenta, se puede presentar el mismo argumento en una forma más científica de la siguiente manera. ¿Puede probarse la existencia de Dios por la existencia de un ser necesario? Sí, se puede, de una manera científica, la existencia de Dios con este sencillo argumento. ¿Cuál? El siguiente. Existe un ser necesario. Este ser necesario es Dios, luego Dios existe. Si no existe un ser necesario, entonces no habría ningún ser contingente. ¿Cuáles son los contingentes? Los que se desgastan, los que se envejecen, que todas las cosas, todo. Si no existe uno necesario, no existirían los otros. Alguien le tiene que dar eso que ellos tienen y se les va perdiendo. Ahora, si hay un ser necesario, ese ser necesario se le llama Dios, que no, existe. ¿Qué es eso? Es el ser que siempre existe, que no necesita nada, que es porque es el que siempre existe. Entonces Dios, por tanto, Dios existe. Existe un ser necesario, ese ser necesario, si es necesario es Dios, por tanto Dios existe. Es un argumento para más filosófico todavía. Los otros son más sencillos que yo les venía dando, pero quiero darle todos. Bien, vamos a explicar. Existe un ser necesario. Que existe algo es evidente. Y los mismos actos no lo niegan. Por ejemplo, nosotros existimos. Eso es obvio, patente, nadie lo pone en duda. Segundo, un ser no puede existir sin una razón suficiente de su existencia. Este principio es de una evidencia tal que el probarlo, además de ser ridículo, sería inútil, ya que nadie lo discute. Es decir, siempre que hay algo, hay una razón por la cual eso está. El reloj, ¿tiene razón de existir? La lapicera esa, la hoja esa, su blusa, sus anteojos, su nariz, para que respira, su orina, fíjense, todo, hasta el movimiento, hasta el granito de arena, hasta un microbio, ustedes, hasta las bacterias, ¿hay bacterias necesarias para el organismo? Todo. No existe algo que no tenga razón de ser. Lo dice cualquier científico, cualquier persona en sentido, una hoja, el sol, el viento, cómo se compensan las presiones, cómo mueven las nubes, cómo se hace, etcétera. Este principio es tan evidente que el que lo niega es un necio. A ver, repito, que existe algo es evidente, porque yo, por ejemplo, ya existo. Es evidente, no necesito que me lo expliquen. Segundo, un ser no puede existir sin una razón suficiente. Segundo argumento. Ok, lo vimos que sí. Tercero, la razón suficiente de la existencia puede ser de dos clases. Es decir, que las cosas tengan una razón de existencia son de dos clases. Una, por la naturaleza misma de esa cosa, o por una causa externa. Por ejemplo, el reloj existe por una causa externa, un relojero lo hizo. Es necesario, pero lo hizo una causa externa, no se hizo él solito.
o se hizo solito, o, perdón, no se hace solo nada. O existe siempre por sí, porque su ser de reloj es existir siempre. Entonces ni siquiera se hizo a sí mismo, porque no se puede hacer a sí mismo, dijimos. Entonces, o alguien lo hizo. Todos me van a decir, no, padre, alguien lo hizo. El reloj no tiene ese poder de existir por sí siempre sin que nadie lo haya hecho y por tanto nunca va a morir y es eterno. Eso no es el reloj. Lo hizo alguien, bien. O una cosa entonces, ¿tiene razón de existir por una razón externa o por su propia naturaleza? ¿Qué significa que exista? Porque todo su existir es existir. Por ejemplo, todo el ser de una manzana es ser manzana. El ser de una manzana no es ser pera ni naranja. El ser de una manzana es ser manzana. El ser de Dios es que sea. Eso es Dios, ser. ¿Por qué Dios es amor? Porque hay 5 que se identifican. La existencia, yo soy el que soy, dice Dios. El que tiene el ser, por eso es Dios, el que es. No se hizo a sí mismo tampoco. Él es, eso es. Saquémonos la idea de que alguien tiene que hacer. Porque ¿qué experiencia tenemos en este mundo? Que todo lo que se hace, alguien lo hace. Esa es la experiencia de nuestro mundo. Todo efecto supone una causa. Pero nosotros estamos con esa categoría porque estamos metidos en el mundo creado. Pero si salimos del mundo creado al increado, solamente es Dios el increado. Es el que no lo hizo nadie y siempre es. No lo entendemos porque nuestra cabeza no tiene esa experiencia. No estamos acostumbrados a ver este carro y decir, lo primero que voy a preguntar, ¿quién lo hizo? Lo primero. Veo, mirá qué lindo. ¿Quién inventó esto? Mirá qué lindo. Es para vender porque en realidad no sirve para nada. Pero algo puede servir, ¿verdad? No, perdón, me lo regaló alguien de acá, no me acuerdo, perdón, ¿no? Lo digo con cariño. Digo, no es tan necesario que yo me voy a morir. Obvio que es práctico, ¿verdad? Y lo estoy usando, de hecho lo traje, ¿verdad? Pero digo, no es tan necesario que si no lo uso me voy a morir. Pero yo veo algo y sé que alguien lo hizo. Esa es mi experiencia y es correcto. Pero, ¿por qué? Porque yo a Dios no lo puedo ver. Veo sus obras y deduzco su artífice. Ustedes ven el reloj. Deducen un relojero. ¿Ustedes creen que el reloj lo pudo haber hecho un carnicero? Podría saber algo de reloj, ¿verdad? También. Pero bueno, lo lógico es que un reloj lo haga un relojero. Si yo veo las obras de Dios, deduzco a ese que no pueden ver mis ojos. ¿Por qué no lo pueden ver mis ojos? Porque Él no es eso que yo soy. Yo soy criaturita. Él no es criaturita. Yo no puedo tener ese contacto todavía. Pero Dios me lo va a otorgar cuando yo pase de este mundo. Mi ser será transformado y voy a poder tener ese contacto. Pero ahora no, porque Él es increado y yo soy creado. Yo estoy en el tiempo y Él está en lo que no se mueve, en la eternidad, donde no pasa, no hay movimiento. Es decir, en la eternidad no hay vejez, no se envejecen, no hay movimiento intrínseco. Sí hay movimiento local. Los ángeles se pueden mover, si quieren. Pero estrictamente ni siquiera se van a mover, pero es otro tema, ¿eh? Pero puede haber movimiento. La Virgen se puede mover con su cuerpo en el cielo. Y Jesús tiene cuerpo, ellos se mueven. Se pueden mover, ¿verdad? Pero no se mueven no se van envejeciendo. Intrínsecamente no hay movimiento. Este atril tiene un movimiento intrínseco por el cual dentro de muchos años, como les he explicado, lo voy a encontrar lleno de agujeros, de apolillas, está roto, está avejentado. Y nadie lo tocó, porque solito hay un movimiento intrínseco de todas las cosas que va tendiendo a degradarse, porque el ser no lo tienen por sí, lo van perdiendo de a poco. A ver, si ustedes tienen un fierro caliente, ponen un fierro a calentar, y lo sacan al rojo vivo, el fierro tiene calor, pero lo va a ir perdiendo. Ustedes le van diciendo, miren, el fierro está caliente, está rojo, miren, y dentro de un rato, ay, se está yendo lo rojo, pero está caliente, sí, sigue caliente, sigue un rato más, sigue media horita más, ahora tócalo. No, es que ya no tiene el calor. ¿Por qué? Porque el fierro no tiene el calor por sí, lo tuvo recibido, lo metieron y lo calentaron, entonces lo va a ir perdiendo. Porque él no es el fuego, el fierro ese no es el mismo fuego. Entonces lo va a ir perdiendo.
En cambio, Dios no se deteriora, porque Dios es el ser, es el que es, no se le va a ese ser. A mí se me va todo, toda la materia, todo en este mundo. ¿Entienden lo que significa un ser necesario y ser contingente? Que podemos ser o no. Cuando yo muera, no se preocupen, la Iglesia Católica va a continuar. Y Frisidín va a continuar, ¿verdad? Y estas clases van a continuar. O sea, ni un problema. A mí me llorarán tal vez por compasión, alguno que otro, y ya, pero pasan los días, sí, cada tanto. Después mis hermanitas, hermanitos me harán una misa cada 4 o 5 años. Y ya está, Padre, ya pasó, ¿verdad? Nadie es necesario, y eso es muy bonito. Menos mal que no estamos tanto tiempo acá, ¿verdad? Una vez vino una persona, Padre, me voy a morir. Tengo cáncer, me voy a morir. Bueno, es que me voy a morir. Claro que se va a morir, mujer. ¿Cómo no se va a morir? ¿Qué quiere que diga que no? ¿Usted está esperando que yo le diga que usted no se va a morir? Yo lamento que tenga el cáncer, pero no, es que me voy a morir. Pero claro que se va a morir, mujer, recién está tomando conciencia. Usted se ve que es la primera vez que lo pensó. Es una gracia que usted ahora esté pensando algo que entonces nunca lo pensó. Es como si a mí me pregunta, Padre, ¿usted se va a morir? Pero claro, usted se va a morir, ¿eh? Pero no se asuste cuando se lo diga. El problema está que cuando uno toma conciencia se asustó. ¿Por qué? Porque nunca lo pensó de verdad. Porque uno no afronta la realidad, ¿verdad? Nosotros estamos de paso, estamos esperando que nos abrace Cristo. La muerte es eso, un abrazo inmenso, inmenso, eterno. Entonces, si yo no estoy esperando eso, es que va a venir aunque yo no lo espere, y de eso viene igual, ¿verdad? Entonces, te mueras de un cáncer, te mueras de un infarto, te mueras de vejez, te mueras de lo que sea, te vas a morir. Entonces, igual, ¿ok? Entonces, el que puede saber anticipadamente que más o menos se está aproximando, tiene la gracia de prepararse mejor, no de asustarse. Entonces, yo tengo más posibilidad de morirme más pronto que alguno de mis hermanitos y hermanitas, que son más jóvenes que yo, ¿no? Yo tengo más posibilidad de morirme más pronto que un niño de 10 años, pero no tengo la certeza, porque el niño se puede morir también antes. Pero es más probable que el que tenga cáncer se muera antes que el que no lo tiene, simplemente varía. Que el que tenga esta enfermedad, qué sé yo, tiene, no sé, una enfermedad que con el tiempo va a vivir poco. Bueno, tiene probabilidad de vivir un poco menos que aquel, pero nadie me asegura que aquel que es un superatleta mañana esté vivo. Es decir, las probabilidades son mayores nada más, pero no hay certeza. Y entonces el Señor con eso nos enseña a confiar en Él, a estar preparado todos los días. Y si vemos que nos falta poco, yo por ejemplo, cada vez que cumplo años, ahora que cumplí 31, yo digo, menos tiempo de vida. Menos. Entonces tengo que tomar más en serio cada vez. En realidad siempre hay que tomarla en serio, pero tengo mayor razón de tomarla en serio. Cada vez. Por eso que cada año me van a ver más serio. Porque la voy tomando más en serio la vida, ¿verdad? Bueno. No me hagan caso, yo lo digo eso porque si no se me distraen ustedes. Bien, entonces, qué lindo, ¿verdad? La razón suficiente de la existencia puede ser entonces de dos clases, o la naturaleza propia del mismo ser, o una causa externa, es decir, que exista por su propia naturaleza o que alguien lo haya hecho. Luego, todo ser existe o por virtud de su propia naturaleza, es decir, por sí mismo, o es producido por otro. Este principio también es evidente, pues no hay otra manera posible de existir. O no te hizo nadie, o te hicieron. ¿Cuál es la intermedia? O no te hizo nadie, o te hicieron. ¿Dónde está la intermedia? ¿Pueden ustedes poner algo entre medio que esté entre que nadie te hizo y entre que te hizo alguien? ¿Qué podemos poner en el medio? Para que vean qué hermoso es la filosofía, cómo nos hace pensar, ¿verdad? No hay posibilidad de error. Es usar la cabeza, razonar, porque el ser humano hoy no piensa. Estamos manejados muchísimo, el afán del dinero,
tantas cosas que el hombre se preocupa permanentemente. El tiempo que el hombre divide y que lo va llenando de actividad y cada vez más. La ansiedad de uno lleva a la ansiedad de muchos y la ansiedad de muchos a la ansiedad del mundo. El mundo está con ansiedad y la velocidad, rápido, todo se mueve así y produce y los productos duran cada vez menos, ¿verdad? Uno compra una escoba y antes una escoba duraba 1 año, ¿verdad? Ahora una escoba, ¡pum!, se te quebró el palito de aluminio por la mitad. ¿Cuándo lo compraste? Ayer. Es producir y ve rápido, compra otra. Y ve, compra y fabrica y velocidad. Cuidado, porque el cristianismo se va destruyendo con esa mentalidad comunista, marxista, de una filosofía sin Dios, donde una mentalidad intramundana, donde tú te metes como un sistema molecular de un conjunto de moléculas y eres o un engranaje de una gran maquinaria de producir. No, somos seres capaces de pensar. ¿Ustedes vieron alguna vez un perro que se siente, disculpen, yo soy muy gráfico, ¿verdad? Que no se me caiga esto. Que se siente, que ponga su pianita acá, se ponga a pensar así. ¿Lo vieron haciendo eso? Nunca lo van a ver hacer eso. Pero si el hombre no hace eso, yo puedo pensar que puede ser un perro. Que un perro nunca lo haga es una razón evidente y siempre será así, perfecto, lo aplaudo si no lo hace. Pero si nunca veo a un hombre que se ponga a pensar, me va a preocupar. Entonces tenemos que tener cuidado, pensar, tomarme mi tiempo. El ocio es una virtud. La ociosidad es un pecado, el que pierde el tiempo inútilmente. Pero el ocio es una virtud. ¿Qué es el ocio? Buscar tiempo para pensar, reflexionar, leer algo, contemplar la naturaleza. Eso es el ocio. Los filósofos siempre lo han tenido, los antiguos. Pero como tenemos, ¿qué hace uno cuando termina, prende la televisión y todo le llueve ahí? No piensa, no lo dejan pensar. El hombre ha perdido la creatividad, la capacidad de elaborar imágenes. Nosotros tenemos un mecanismo interno de producir imágenes, ¿verdad? A través de los sentidos vamos elaborando las imágenes, las clasificamos, las evaluamos, las componemos, las dividimos, las confrontamos, sacamos conclusiones, sacamos ideas. Ese mecanismo cada vez está más obsoleto y está reemplazado. Usted viene el hombre cansado, ahí viendo todo pasivamente. Es pasivo, yo recibo la imagen sin elaborar, no las elaboro. ¿Qué voy a elaborar si tengo 500? Compre esto y las propagandas, y sigue el programa, y jaja, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y vieron qué pasó con tal político? ¿Y esto? ¿Y vieron qué? Propaganda rápido, Y así, mi cabeza no para, pero son imágenes que me están mandando y yo no las estoy produciendo. Yo solo recibo pasivamente y yo paso a ser una planta que recibe el agua para crecer. Bueno, la planta todavía tiene algo activo, ¿verdad? Porque hace la fotosíntesis. Bien, entonces tenemos que tener cuidado y tomar nuestros tiempos. Cuando el ser humano va a contemplar delante de Dios, hacer la meditación, hacer adoración, me permite confrontarme con el fin último. Estoy con mi Dios, con mi Señor que me ha creado. Ahí yo me realizo como persona. Miren la maravilla que hay detrás de todo eso, ¿verdad? Ya lo vamos a ir descubriendo. ¿Por qué? Porque estamos estudiando filosofía. Nos estamos dando cuenta cómo somos. No tenemos tiempo. Trabajamos 12 horas por día. ¿Para qué? Si tú trabajas tanto y no piensas, no te sirve. Porque nadie ama lo que no conoces. Y si tú no piensas, no conocerás. Y por ende no amarás. Y te morirás sin amar, y en la tarde de la vida serás juzgado en el amor, no en el trabajo de 12 horas por día. Cuidado con eso. Lo digo para que el mundo no es cristiano en general, no tiene principios cristianos, ¿verdad? Hasta los domingos trabaja, ya no les importa. Pero nosotros sí somos cristianos católicos. Yo voy a buscar un trabajo que a mí me deje ir a misa. Es que si no, no consigo. Sí puedes conseguir. ¿Dónde está tu fe? ¿Saben
le sacan, a ver, hermanitas, hermanitos, ¿no le podemos sacar lo que queremos al Señor? ¿Sí o no? No puede ser que una persona me diga, no, padre, es que yo no consigo. A ver, ¿qué eres? Enfermera. Padre, yo asisto a los abortos, pero soy enfermera, y si yo no estoy ahí, si usted está de enfermera, es colaboradora material de la muerte de todos esos niños. Es que yo, si no, ¿qué le doy de comer a mis hijos? Es el único trabajo que tengo, padre. Si usted tuviera fe y le pide al Señor un trabajo, usted lo tiene. Pero usted no tiene fe y seguirá matando niños. Por su falta de fe, seguirá matando niños. Y no va a terminar de salvar a sus propios hijos. Porque con esa mentalidad va a hacer que sus hijos también tengan la misma forma de pensar de usted. Y no se van a salvar. Ni siquiera sus hijos, ni usted. Entonces, es importante pensar, ¿verdad? Seguimos entonces pensando. Hacemos 5 minutos, 10 de recreo. 10 minutitos de recreo. Bueno, pasamos a la paginita siguiente, porque el otro lo pueden leer despacito. Son unos rengloncitos ahí que le agrega un poquito más, pero es para reforzar, no es algo nuevo. Yo me voy a ir a la página siguiente. Dice, el ser necesario, ese tiene que ser, Dios no puede no serlo. Y dice así, he aquí los caracteres principales del ser necesario. Entonces pone 5 características que tiene que tener el ser necesario, el que no fue hecho por nadie. 5 características que la razón me indica que tiene que ser así. ¿Cuáles son? 1. El ser necesario es infinitamente perfecto, porque si es necesario no necesita nada. Yo no soy un ser necesario por sí mismo. Yo necesito que me hagan la comida, comer, que necesito vivir, convivir, ser sociable, necesito lavar la ropa, así que no soy necesario, necesito cosas. El ser necesario no necesita, porque él es eso, es el ser por sí, no necesita de nada. Entonces, por eso dice, la primera característica, el ser necesario es infinitamente perfecto, no puede ser imperfecto. Porque si es imperfecto necesita perfección. Si necesita perfección no es un ser necesario, necesita. Necesario por sí. Segundo, no hay más que un solo ser necesario. ¿Por qué no puede haber 2 dioses, o 3 o 4 o 5? Con la razón lo vamos a deducir. Con la razón. ¿Cómo? Se los dije ya muchas veces, aquí no tengo pizarrón. Si yo creyera o pudiera pensar que hay 2 dioses o 2 seres necesarios, donde no necesiten nada el uno del otro, que sea la máxima perfección, ¿cómo distingo uno del otro? Para distinguirlo, uno tiene que tener algo que el otro no tenga. Si este tiene algo y el otro no lo tiene, ese que no lo tiene no es un ser necesario, perfecto, subsistente por sí, perfectísimo, porque le está faltando algo por el cual se distingue del otro. Ahora, si a ninguno le falta nada, absolutamente nada, estamos hablando del mismo, no de 2, ni de 3, ni de 4. Así que la razón me indica que no puede haber 2 o 3 o muchos, sino que debe haber uno solo. ¿No lo podría distinguir? ¿Por la razón? Bien, entonces, no hay más que un solo ser necesario. Tercero, el ser necesario tiene que ser eterno. ¿Por qué? ¿Qué es eterno? Es lo que no se desgasta, es lo que no transcurre, es lo que no se pierde, lo que no se elimina, lo que no se desgasta, deteriora o corrompe, como lo quieran llamar, ¿verdad? Eso es eterno. ¿Por qué? Porque no está ese movimiento intrínseco. Entonces, el ser ese que es perfecto, necesario, no puede tener ese movimiento, por tanto es eterno. Porque si lo tuviera, se termina. Entonces no es un ser suficiente por sí, necesario y que tiene toda la perfección. Porque si uno se va a morir, o se pierde o se deteriora, no tiene toda
la suma de la perfección, ¿verdad? El ser necesario es eterno. Otra característica, el ser necesario tiene que ser inmutable, no puede cambiar nada. ¿Por qué? ¿Qué puede cambiar? Si cambia por algo mejor, entonces no era perfecto. Si cambia para algo peor, dejó de ser perfecto y no puede dejar de ser perfecto. Si tiene algo que no es ni peor ni mejor, es innecesario. Entonces es inmutable, no tiene cambio, no adquiere nada nuevo. Cuando se dice que el hombre glorifica a Dios, hay algo nuevo accidental en Dios, pero no esencial. De tal manera que cuando todavía el hombre no existía, Dios tenía toda la gloria, la tiene toda. No le agregan nada sustancial, sí accidental. ¿Qué es agregar algo sustancial y algo accidental? A ver, una manzana puede estar adornada con azúcar. No sé si aquí conocen esa manzana que se mete con azúcar de caramelo. Oh, qué rica, ¿verdad? Si alguno quiere alguna vez vender acá para liturgia. ¿Es una manzana o no? Ok, es una manzana, ¿verdad? Esencialmente es una manzana. Pero tiene algo más, que si no lo tuviera, sigue siendo manzana. Si yo le pongo ese caramelo hacia afuera, sigue siendo una manzana con caramelo, pero es una manzana. Y si no lo tiene, es una manzana igual, porque esencialmente es una manzana. Puedo agregarle algo accidental, que lo accidental puede estar o no, y no modifica lo esencial. Entonces Dios tiene una gloria esencial que no se la da a nadie, porque Él es eso. La gloria de Dios, Él es la gloria suma, es Él, eso es Dios. Nosotros le podemos agregar accidentalmente gloria accidental a Dios, ¿verdad? Que si no estuviera eso, Dios tuviera toda la gloria igual. Pero una cosa es que la manzana esté lustradita y que brille hermosa, o que no esté lustrada. Hay un cambio accidental, es igual una manzana, pero qué lindo cuando brilla. Entonces, sigue siendo Dios feliz, santísimo. Nosotros le agregamos gloria accidental. Y quinta característica, está empezando a llover, ¿verdad? O puede ser que el avión que pasó haya tirado a alguien un poquito de agua y recién esté llegando, ¿verdad? Quinta característica, el ser necesario es un espíritu. Y acá hay un problema. ¿Por qué tiene que ser un espíritu ser necesario? Porque por naturaleza, por definición, por naturaleza, la materia tiende naturalmente a degradarse, ¿verdad? ¿Por qué tiende a degradarse? Porque la materia tiene algo que se llama composición. Está compuesta, se descompone, está compuesta. ¿Cómo se gesta la vida en el seno de una mamá? Cuando se une el óvulo con el espermatozoide, se dice que hay materia predispuesta. ¿Qué es eso? La materia está apta para recibir algo que Dios puede infundir, que es el alma. Cuando la materia está predispuesta, el alma le da vida a eso, porque está. ¿Qué pasa cuando se muere un ser humano? Yo descompongo esa materia, que no dejo de que esté predispuesta, organizada de tal manera que el alma le pueda estar informando. La desorganizo, le corto un brazo, una pierna, hasta que la desorganicé esencialmente y el alma se sale. Por más que yo lo junte los pedazos y los cosa, no va a vivir porque se fue algo que se fue y ya no está, y no va a estar. Puede tener todo, como yo siempre le dije, uno puede morir de un infarto, uno le cambia el corazón, le pone sangre nueva, todo, no va a vivir porque se le fue algo que antes tenía. Es la única razón, que antes tenía algo que ahora no tiene y no se ve ni se toca, eso que, o que nadie lo ve, y le ponen un corazón mejor y le estudian todo, tiene todo, y lo miran con microscopio, tiene hasta todas las neuronas, y todo lo que quieran, y más, porque le pueden meter más neuronas, y más sangre, y mejor corazón, y mejor hígado, pero una vez que parece que se fue algo que no se ve ni se toca, ya no vive. Entonces estamos hablando de un principio que tenemos, que se puede salir
cuando se desorganiza la materia. Por eso existe el revólver y el cuchillo para matar a una persona. Yo hago que esa unidad que hay, material, se disgregue y se sale algo. Porque necesita la integridad de la materia para que eso que se va pueda funcionar. Si se separó eso, no hay nada que hacer. A no ser que haya un milagro como el de Lázaro o Cristo que resucitó. Se salió. Ni una hoja se puede hacer artificialmente y darle vida, que se produzca la fotosíntesis por sí misma. No lo puede hacer el ser humano. No puede hacer vida ni la mínima, que es la vegetal. Menos puede hacer una mosca. Puede fabricar una mosca, porque hay mosca para pescar. Mosquito, mosca, ¿vieron esas cositas? Pero uno puede fabricar hasta lo más parecido de la membrana a la piel, y puede sacarle piel a otra mosca y armar con la ala de la otra mosca, y le saca el ojo a otra mosca y se lo pone a esta y la va fabricando. No va a vivir. No le puede dar la vida. Eso está probado. Eso los desespera. A los que niegan la existencia de Dios los desespera. Y los que niegan el alma también. Porque hay algo que no manejan. Porque si lo manejaran, ellos mismos se darían la vida, que no pueden darse. Y si mi papá, como dicen los ateos, a mí la vida me lo dio mi mamá y mi papá. Entonces cuando te enfermes, dile a tu mamá y tu papá que te den lo que te está faltando. O si te mueres, dile a tu mamá y tu papá, mamá, cuando me muera me das lo que me diste antes. Si tú me lo das, me lo puedes dar otra vez. Pero tú no das porque tú no tienes eso. Nadie da lo que no tiene. Tú no tienes eso. Tú has sido un colaborador involuntario a veces para que venga un ser. Digo a veces porque a veces aparecen niños casuales. Pero a veces puedes quererlo y Dios hace una obra contigo, y a veces si no los quiere, por ahí te aparece, Dios hace también la obra contigo. Porque Dios se compromete, donde hay materia organizada, infundir el alma. Está la materia organizada y ahí está el alma. Hay una persona en ese momento, ese mismo instante, la persona tiene todo el código genético completo, todo, como una semilla. Si yo le digo a un ateo, esta semillita de trigo es, ¿saben qué es esto? Es un cúmulo de materia. No, es una semilla de trigo. No, es un cúmulo de materia. Si yo lo rompo materia, pero no rompo una semilla de trigo. Me va a decir, usted está loco, ¿verdad? Pero cuando se trata de un embrión, no, ahí hay células. O sea, de una semilla de trigo no va a salir un árbol de pera. De un embrión no va a salir un loro. Bueno, algunos tienen hijos que hablan mucho, ¿verdad? Pero no puede salir un loro. De un mono y una mona no va a salir un ser humano, ¿verdad? Ese es otro principio erróneo, porque nosotros vamos a probar por la razón que tenemos un principio espiritual. Y lo vamos a probar y demostrar por la razón, por lo cual los animalitos no tienen lo que nosotros tenemos. Lo vamos a demostrar eso. Entonces, los ateos y muchos científicos creen que nosotros somos un animal desarrollado. Pero somos una mosca, si quieren, desarrollado. O un mono desarrollado. Pero en realidad todo se trata de un desarrollo dentro de una misma naturaleza. No, señor. Una lechuga, por más que se desarrolle, nunca será una mosca. Porque son naturaleza distinta. Una vaca, por más que se desarrolle, nunca va a ser un hombre. Son naturaleza distinta. Un hombre, por más que se perfeccione, nunca va a ser un ángel. Son naturaleza distinta. Un ángel, por más que se perfeccione, nunca será Dios. Son naturalezas distintas. Mineral, una piedra, por más que la perfeccione, nunca será una lechuga. Por favor, no hay salto de naturaleza. Hay modificaciones dentro de las especies. Una rosa puede ser modificada genéticamente dentro de la especie de rosas, pero nunca será modificada de tal manera que comienza a ladrar, a correr y es un perro guardián. Nunca eso. Entonces, ¿por qué el mono? O sea, nosotros somos un animal que se desarrolló tanto, entonces podemos decir que éramos una piedra, luego fuimos una lechuga, luego fuimos un murciélago, luego fuimos un hombre, después seremos un ángel y después seremos Dios. Mentira, eso es una gran mentira. Entonces no somos animal desarrollados, somos animal racional o espiritual, que le cambia la naturaleza totalmente.
absolutamente. Padre Carlos, por acá. Me quedé con la idea del cuerpo glorificado, porque cuando hablaba de la separación del alma, que no puede volver, cuando se hayan glorificado los cuerpos, el alma se va a unir nuevamente con el cuerpo, ¿no? Y que, ¿cuántas personas tienen este cuerpo glorificado hoy? Nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. ¿Y qué pasó con Elías, el profeta Elías, que fue... Bueno, ahí dice que fue arrebatado al cielo. También Felipe, el apóstol Felipe, estaba con el eunuco enseñándole y fue arrebatado. Fue llevado a otro lugar, allá, no sé, a Etiopía creo que fue, no sé. Fue transportado a misionar a otro, apareció en otro lado. Cuando dice que fue arrebatado al cielo puede entenderse de muchas maneras, pero lo que nosotros sabemos, la explicación exacta no te la podría decir. Fue arrebatado al cielo, tiene muchas explicaciones, pero yo te puedo asegurar esto, lo que me enseña la fe. Solamente en el cielo, con cuerpo y alma glorificados están Jesús y María. Y lo pregunto porque luego cuando vino, se decía que Elías iba a regresar, y que cuando le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, él le dijo, es más, ya vino. Y vino en San Juan Bautista. Y lo mataron, ¿no? Claro. Y lo mataron. De Elías. Es entonces, el espíritu. Esa es mi duda. ¿Regresó el espíritu de Elías? No es el espíritu de Elías. Él tiene el espíritu, es como decir, este Padre Carlos tiene el espíritu de... Lecundia, o por decir algo. Bueno, yo no, pero, a ver, el hermano Sergio, que va a ser un gran sacerdote, tiene el espíritu del Padre Pío, como celebra la misa y predica y confiesa. En ese sentido, no que tiene el espíritu mismo, sí, que claro, es el alma del Padre Pío, sino tiene el espíritu, es decir, tiene la mentalidad, la disposición, la actitud que tenía tal persona. Eso es, San Juan Bautista tenía el espíritu de Elías, es decir, la disponibilidad, la actitud, la fe y la misma misión que fue preparar la venida de Jesús, ¿verdad? Muy bien, gracias. Sí. Pero eso ya nos estamos metiendo en teología. Yo quiero ir despacito. Vamos a ir para esos lados porque cuando tengamos un montón de cosas filosóficas van a ver qué lindo que es la fe, qué hermoso, porque la gracia supone la naturaleza, Dios no destruye la razón humana. Los protestantes no usan la razón porque ellos dicen solo la fe. No le expliquen que hay un documento, no hay ningún documento, la fe, la Biblia. Yo les voy a mostrar que es imposible que un protestante, cualquiera sea, pueda demostrar que la Biblia es palabra de Dios. No se puede demostrar. Ellos no lo pueden demostrar. Se lo voy a mostrar por qué. No es el momento ahora. No, porque si lo digo van a salir otras preguntas, ¿verdad? Pero nosotros podemos demostrar que es palabra de Dios, pero ellos no. Solo le digo esto para que lo piensen. Ellos dicen, yo les preguntaba, a mí me gustaba cuando eras seminarista hablar un poco, después ya me cansé, con los testigos de Jehová no se puede hablar, lo lamento. No se puede, porque ellos tienen por sistema, mientras te están preguntando algo, tú tienes obligación, porque el demonio se le mete, de estar ya pensando un argumento para que de esa manera no piense lo que él te pregunta. Entonces no se puede dialogar, porque tú le preguntas y él estaba, dice Juan 4, y no te escuchó, porque ellos pecan si te escuchan, pecan porque dejan que el demonio se mete en su mente. Esa es la idea. Entonces no se puede hablar con una persona así, ¿verdad? Pero, ¿qué argumento usan los protestantes en general? Uno dice, ¿cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios? Mira, abre, y como dice Isaías, esta es la palabra de Dios. Ustedes saben que la Biblia es una composición de muchos libros, de distintas épocas de la historia, ¿no? Pero yo no puedo, si yo escribo un libro, yo escribí ahí unos libros, si yo escribo un libro y adentro le pongo, esto es palabra de Dios, ¿saben cómo voy a vender eso? Porque voy a decir, lean lo que dice adentro, es palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios, adentro lo dice. Que adentro lo diga, no es ningún argumento. Yo no puedo demostrar que eso es palabra de Dios con el mismo libro que supongo que debo demostrar. Hay una petición de principios, no puede estar adentro eso, porque tengo que primero demostrar que es palabra de Dios. No puedo decir, es palabra de Dios porque está escrito. No, demuéstrame primero que es palabra de Dios y después, si está escrito que es palabra de Dios, tiene razón cuando dice que es palabra de Dios. Pero no me digas que es palabra de Dios porque lo tiene escrito. Yo tengo que demostrarlo con algo externo a ello. Entonces me dicen, lo entienden, y dicen así, bueno, sé que es palabra de Dios porque yo siento en mi corazón que es Dios quien me habla. Y hace lo que lo lee un ateo, lo lee un ratito y se cansa y lo deja, no le dice nada. Entonces, no está, es subjetivo, es algo relativo. A ti te parece
¿Y cómo sabes que este libro es verdadero y este no? Porque los protestantes sacaron el apóstol Santiago, la carta de Santiago la sacaron. El libro de Macabeos 1, Macabeos 2 lo sacaron. ¿Por qué? Porque les contradice lo que ellos enseñan y lo sacan. Entonces uno le pregunta, ¿y por qué sacaron el Santiago? No, porque tú lees Santiago y no te produce eso, ¿no? En cambio lees otro y te produce eso. ¿Qué te produce? Tú puedes estar con una mala cara un día, lees y no te produce nada. Pero la Biblia va a seguir siendo Biblia aunque a ti no te produzca nada. Porque es algo objetivo. Demuéstramelo. ¿Qué vivo? Demuéstrame que la Biblia, y te quedas sin la Biblia, te quedas sin el Papa, te quedas sin la Eucaristía que no creen, se quedan sin la Virgen, sin su madre, se quedan sin los sacramentos, se quedan sin nada. Y no lo pueden demostrar. En cambio, yo les voy a demostrar, porque ellos tuvieron un error histórico, no se dan cuenta. La iglesia, bueno, ya me quiero adelantar, pero la iglesia canonizó la Biblia, fue la iglesia católica siglo IV que dijo, estos libros declaramos canónicos. ¿Qué quiere decir? Palabra de Dios, de aquí a acá lo decretamos. Así se ha tenido siempre estos libros por la tradición y nosotros usamos la autoridad del Papa, que es la que le dejó Cristo a Pedro, y ahí nos apoyamos no en la misma Biblia, sino en la tradición, cosa que ellos no se apoyan. Nosotros sabemos por la tradición que Pedro fue el primer papa y así lo consideraban históricamente. Y que Jesús le dijo, confirma a tus hermanos en la fe, ¿verdad? Te daré la llave del reino de los cielos, a quien les abra, etcétera, etcétera, etcétera. Y confirma a tus hermanos. Cuando el Papa canoniza a un santo hace eso. Lo canonizó, quiere decir que ya está en el cielo. Cuando la Iglesia canoniza esos libros, quiere decir que son santos y sagrados. Y es palabra de Dios, pero es porque la Iglesia lo canonizó. Eso siguió, el cristianismo era un solo bloque. Siguió. Siglo IV, V, VI, VII, VIII, IX, 1000. Siglo XI, 10. Siglo XI, 12, 13, 14, 15, 16. Aparece Lutero 1517. Empezó el problema, la libre interpretación de la Biblia. Ahí empezó. Miren cómo todos creíamos lo que la Iglesia, y cuando ellos dijeron, cada uno interprete como quiera la Biblia, nos quedó que era palabra de Dios, pero nos olvidamos que la canonizó la Iglesia católica. Ellos no tienen autoridad, porque como ellos no creen en la tradición, para ellos la tradición fuera de la Iglesia no les dice nada. Entonces, ¿cómo encuentran la autoridad para que sepan que es la palabra de Dios? Es lo que siempre afirmó la Iglesia y que ellos ahora se separaron de la Iglesia, pero sigo creyendo lo que la Iglesia afirmó, la católica, pero no ellos. ¿Me entienden? Hay más argumentos que vamos a dejar después para que lo analicen, ¿verdad? Por eso la Iglesia tiene católica la tradición primero. Por ejemplo, Jesús enseñó y no escribió nada. Desde que Cristo murió al año 33. ¿Sabe cuándo se escribió el primer evangelio? En el 46. 33 al 46 son 13 años. Esos 13 años la gente creía lo que iban diciendo de boca en boca los apóstoles. Habrán escrito, como dice, alguna cosita, por ahí, escribí. Pero se le ocurrió escribir a San Mateo, el primer evangelio, para hacer una síntesis, como todo el mundo le preguntaba. Ahí está. Y lo van pasando de comunidad, ahí estaba escrito San Mateo. A los 4 años sale Marcos, que hace también una síntesis, estaba en otra parte. Luego Lucas y finalmente San Juan, casi al finalizar el siglo II. En el 97 aproximadamente escribe San Juan el Evangelio. Y entonces se transmitía todo oralmente, eso es la tradición oral. Entonces luego se escribió. Entonces nosotros creemos tradición oral, la Biblia como palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia, que es la que me interpreta la Escritura. Ellos sacaron el magisterio, sacaron la tradición, se quedaron con la Biblia sola y no se dieron cuenta que no tienen autoridad para mostrar que ahora es palabra de Dios. Solamente si creen lo que la Iglesia proclamó. Entonces ellos están creyendo lo que la Iglesia Católica proclamó como canónico, aunque le sacaron algunos libros. ¿Por qué si durante 16 siglos esos libros fueron únicamente esos libros? ¿Por qué a partir del 16 algunos empezaron a sacarlos? ¿Por qué? ¿Con qué criterio? Si tú no estableciste que son palabra de Dios porque no tienes autoridad, tampoco la tienes para sacarlo. Si tú no tienes para ponerlo, tampoco lo tienes para sacarlo.
bueno, me fui para otro lado, pero como me gusta un poquito la teología, bueno, pero no vamos a traicionar esto. Ahí está. Nótese bien, con este argumento se prueba científicamente la existencia de Dios a la manera como se demuestra un teorema de geometría. Ejemplo, narración. Cierto joven que acababa de salir de una escuela moderna, del modernismo, ¿verdad?, se permitió en una reunión de amigos negar la existencia de Dios. Un notario tomó la palabra. Veamos, amigo, le dijo, ¿el universo existe? ¿Quién lo ha creado? ¿El hombre? Evidentemente no. ¿Se ha creado a sí mismo? Tampoco. Una casa, por modesta que sea, no se construye sola. Se requiere un obrero que reúna los materiales y los coloque ordenadamente. Permitidme, replicó el joven, los seres que componen el mundo se han dado la existencia los unos a los otros, le dijo el joven. Muy bien, insistió el notario. Suponed una larga cadena vertical que llegue de la tierra al cielo y cuyos últimos eslabones se pierdan entre las nubes. Pregunto, ¿quién sostiene esa cadena y de dónde cuelga? ¿Crees que bastaría contestar que el primero de los eslabones, empezando desde abajo, cuelga del segundo, el segundo del tercero, y así sucesivamente, remontándose hasta las nubes? ¿Crees que una vez llegado allí se podrá admitir que la extremidad superior cuelga de las nubes sin que nadie la sostenga? Evidentemente no. Es necesario un primer eslabón fijo en alguna parte que sostenga a los demás. De la misma suerte, hay que remontarse necesariamente a un primer ser necesario que subsista por sí mismo, que posea en sí el principio de su existencia y pueda darla a los otros sin haberla recibido de nadie. Miren qué simple. Está enseñando filosofía con diálogos entre... está lleno de cosas. Este libro es muy hermoso. Acá me doy cuenta de dónde me vino el ejemplo de las cadenas. Les doy mi palabra, yo esto no lo leí hacía años. ¿De dónde me viene el ejemplo de los eslabones que le ponían los otros días? No sé, pero me doy cuenta que todo va quedando. Cuando uno lee y estudia, van quedando las cosas, ¿verdad? No se van a caer, ¿eh? Bueno, seguimos. Pero replicó a su vez el joven, que no quedó tan convencido. Ya se ve que estás muy versado en matemáticas. ¿Y no ya ignoráis que el número infinito es imposible? Donde hay series, hay número. Se puede decir el primero, el segundo, etc. Donde hay número, hay principio. Un punto de partida, un primer término, que es la unidad. Y así 10 supone 9, 9, 8, 8, 7, etc. 2 supone 1. La serie de los seres tienen pues un principio, no son eternas. Y aunque por imposible os remontaráis a lo infinito, sería siempre necesario llegar a un primer ser subsistente por sí mismo, porque una infinidad de seres producidos es tan capaz de producirse a sí mismo como el último de los efectos. Multiplicad ceros hasta lo infinito y nunca tendrás un valor alguno. Infinitos ceros no valen más que un solo cero. Multiplicad ciegos hasta lo infinito y no tendréis uno que pueda ver. Las antorchas apagadas nunca podrán tener luz por más que sean muchas, por numerosas que las supongáis. Si ningún ser existe en virtud de su propia naturaleza, si ninguno tiene por sí mismo el principio de su existencia, ningún ser puede existir. Ahora bien, el ser que tiene en sí mismo
en su naturaleza, la razón de su existencia, es llamado el ser necesario. Aquel a quien todo el mundo llama Dios. Luego hay un Dios y por tanto Dios existe. Esto es para sentarse despacito, despacito, razonar, pensar, porque cuando uno lo dice todo de golpe y uno no está acostumbrado a pensar, se marea, ¿no? Porque está acostumbrado uno en el mundo de las imágenes a recibir imagen, pero no ideas sin imágenes. ¿Entienden? Estos son argumentos y exigen que ustedes, a ver, que unan, que las creen las imágenes, que las unan, que las... Y como uno está acostumbrado en el celular, en la computadora, en la televisión, a recibir ya imágenes elaboradas, cuesta que uno se siente a pensar, pero háganlo porque les va a dar una gran paz en el corazón, se van a llenar de gozo, de alegría, van a revivir, les van a dar ganas de vivir, van a ver cómo les cambia la vida, sentarse a pensar, piensen, tómense 1 hora por día, me preparo un té y me pongo a leer ahí en el jardín y pensar, y pienso, y eso es oración eso, lo va a llevar a Dios. Los verdaderos filósofos todos llegaron a Dios. Bueno, leímos entonces, lo lindo que tiene es que cada 2 páginas más o menos viene un hermoso argumento, así una historia que va ilustrando lo que vamos viendo. Vamos ahora a la enseñanza de la Iglesia, al catecismo. Acá hay una cosa. A ver, ¿quiénes tienen copias que bajaron de internet? Acá. Ok, ¿pueden mirar la página? Dice, enseñanza de la Iglesia, catecismo. ¿Lo ubicaron? Ah, no tiene número. En la página mía es la 10. Dice, enseñanza de la Iglesia, catecismo. No. ¿Tiene letra más grande? Está muy adelante, padre, porque aquí Sí. estamos las explicaciones. Los seres creados. Es necesario de Dios. Acá. Bien. Acá dice, no, a ver aquí antes. El Vaticano. Acá está. Bueno, yo lo que hice en los apuntes míos es actualizar, porque dice ahí, enseñanzas del Vaticano I, porque cuando se hizo el libro, no estaba el Vaticano II y no estaba el Catecismo Nuevo, que está un poco más detallado. Entonces yo me tomé el trabajo de ponerle las citas a los apuntes míos, que si quieren se los paso, porque yo los tengo también así digital, se los mando, que lo bajen también. Y acá tienen los números del catecismo que fuimos estudiando. Y entonces le va mostrando por el catecismo que todo lo que hemos explicado lo enseña a su vez la Iglesia como enseñanza católica. Es lo único, lo pueden leer solitos a esto para no quedarnos. Y también les quiero leer el Concilio Vaticano II, el último, para que vean un poquito sobre el tema de la existencia de Dios, que ya aquí lo demás lo leen solito porque es lo mismo. ¿Qué va a decir aquí? Que el hombre puede llegar al conocimiento de Dios por la sola razón. Y que eso es de fe. Eso me lo enseña la Iglesia, que sí es posible. De hecho, me doy cuenta que sí. La Iglesia me lo está enseñando para animarme también a que yo tome fuerza y que por favor me ponga a pensar, ¿verdad? Pero les quiero leer entonces, a ver, son 2 paginitas, porque después dice refutación del ateísmo. Vamos a refutar los ateos ahora. Ahora vamos a empezar a decir, ¿qué dice un ateo? Dice esto, ¿cómo le contestas tú? Eso lo vamos a hacer ahora. ¿Qué dice un materialista? Esto. ¿Qué dice un masón? ¿Qué dice un...? No, entonces vamos a empezar a refutar y con eso vamos a reforzar los argumentos. Pero ahora les quiero leer lo del Concilio Vaticano, la Lumen Gentium. Espero que sea este. Yo lo tenía marcado, he perdido la marca, ese es el problema, pero si no lo encuentro, bueno,
Les digo de qué trata, lo buscan ustedes en... La Gaudium et Spes. Es la Gaudium et Spes, la que habla de la creación del mundo, cómo el hombre llega a Dios a través de la razón, ¿verdad? Habla de que también de la paz verdadera, que no es como la paz que da el mundo, pero sobre todo el tema de cómo el hombre llega al conocimiento de Dios y todas las cosas llevan a Dios. Dice, por ejemplo, la situación de la cultura en el mundo actual, cómo se deja a Dios de lado, la vida que lleva el mundo y la vida que tiene que llevar un cristiano, ¿verdad? Fe y cultura, cómo eso no se opone. Va a explicar también la parte social, la vida económica, social, bueno, también, ¿no? Pero toca mucho esa parte. Lástima que me perdí las marcas por el viento, que se me volaron, tengo que ponerme a buscar de vuelta, pero no importa. Acá, igual en el Concilio Vaticano, ojo, el Concilio Vaticano I y el segundo no se oponen, se complementan, ¿ok? El Catecismo de Pío X y el Catecismo Nuevo de la Iglesia que hizo escribir Juan Pablo II no se contradicen. Es lo mismo, pero el segundo enfocado de una manera más profunda y más amplia, se amplió, pero es lo mismo. Es como si yo dijera, el primer catecismo dice que Dios tiene son tres personas y un solo Dios verdadero. Que el Padre es la primera, el Hijo la segunda, el Espíritu Santo la tercera. Punto. El nuevo catecismo dice, a ver, vamos a explicar más cositas, vamos a ampliar un poco este tema. Entonces la Santísima Trinidad son tres personas, un solo Dios. La primera persona es el Padre, el segundo el Hijo, la tercera el Espíritu Santo. El Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Esa procesión viene especificada a través de dos modos, del conocimiento y del amor, etc. ¿Ve? Va a profundizar, pero es lo mismo. Cuando ustedes lean ahí el Catecismo del Vaticano I, es lo mismo, la misma doctrina, es más sintética que la que tenemos desarrollada en el catecismo que yo expliqué durante 3 años, ¿verdad? Pero es eso. Bueno, entonces vamos a la refutación de los ateos ahora, porque yo quiero ver qué hacen ustedes, pero no solo para refutar a los ateos, sino para que uno lo piense y siga pensando y siga quedándose contento de que tenemos un Dios que existe y que no es ningún invento de ninguna religión, ¿verdad? La religión sale después. La religión es lo que Dios propone para que lleguemos a Él, pero Dios está primero, Dios existe antes que la religión y antes que el hombre. Bueno, me voy aquí en mi apunte, página 12, refutación del ateísmo. Si un ateo te dice, Dios no existe, tú dile esto, pruébamelo. ¿Qué me va a decir? ¿Cómo me prueba que no existe? A ver. Yo le puedo decir, yo te puedo mostrar cómo existe, porque ustedes ya estuvieron viendo a través de las causas, si hay un efecto, hay una causa, etc. Pero díganle ustedes, pruébamelo que no existe. Prueba. ¿No saben qué hacer? Algunos dicen, bueno, yo solo creo lo que veo. No me estás probando nada con eso. Es una afirmación que me estás haciendo porque yo no veo el cerebro y creo que lo tengo. Al menos creo que lo tengo, pero no lo veo. Tampoco vi que Colón haya descubierto América. Hay fe humana, la acepto. El ser humano está hecho para aceptar fe humana, no hay problema. No me digas que tú no crees porque solo crees lo que ves, porque es mentira. Porque el viento no lo ves, ves los efectos, sientes que te llena, pero no lo ves. Tampoco ves los fotones, que son las partículas de la luz, no la ves. Y no ves los microbios, y los tienes. No me digas que crees que en lo que ves, porque no te viste nunca la espalda. O la nuca, tal vez con 2 espejos, haciendo un poco de fuerza, ¿verdad? Pero existe tu nuca, aunque tú no la veas y nunca la hayas visto. Entonces, lo que está diciendo es ridículo. Demuestra que no existe Dios, ¿verdad? Y les digo que bajan la cabeza y se van. O dan un insulto a quién, al que dicen que no existe.
Entonces uno le dice, ¿para qué lo insultas? Si no existe. Si tú te das un martillazo en el dedo, lo vas a insultar. ¿Para qué insulta a los que no existen? Insulta a lo que existe. Insúltate tú. ¿No? Pero díganle eso. Eso lo anoté yo. Esto creo que no dice acá los apuntes. Yo lo puse con lápiz porque es una cosa que a mí siempre me divierte. Cuando yo he dado clases en universidades y bueno, en otros colegios, facultades, y me gustaba que por ahí hay alguno que no cree, ¿no? Y no, se pone a hablar de esto, pero es para reírse realmente, porque después es lindo también, porque tiene que haber humildad. Si hay soberbia, tiran todo, patean todo y se van. Nunca más. El soberbio hace eso. Pero el que tiene humildad y de verdad creía que Dios no existía, pero lo creía por un razonamiento falso, porque su corazón sí se lo está diciendo y su alma, pero tiene humildad, se empieza a, oh, mirá, entonces le empieza a gustar. Bien. Vamos a ver la refutación del ateísmo. Primero, vamos a refutar los ateos materialistas, es decir, el materialismo. Los ateos positivistas. Vamos a refutar el panteísmo, donde dice que todo es Dios, todo es Dios. Esto es Dios, yo soy Dios, esto es Dios. Eso lo vamos a ver cómo lo refutamos. Y también el darwinismo, la teoría de Darwin también, con todo el tema de... Esto es ridículo porque ya está pasado de moda. La genética demuestra que no puede haber un salto genético de un chimpancé a un ser humano. No puede. Claro que Dios podría tomar un mono en la mano, infundirle un alma humana, pero dejó de ser animal irracional para hacer algo nuevo, de naturaleza distinta, ¿verdad? Y tiene que agarrar una mona y hacerle lo mismo, ¿verdad? También podría haber hecho al mono tomando una naranja, soplando, y ahí tiene el mono. También puede hacer eso. Puede agarrar una piedra, una lechuga. Pero así Dios no crea las cosas, porque necesita una piedra para hacer una lechuga, y necesita una lechuga para hacer un mono, y necesita un mono para hacer un hombre. ¿Quién es Dios? ¿Dios fabrica o Dios crea? No necesita fabricar. ¿Qué hace el hombre? Descubre, inventa, porque coordina lo que ya está, o fabrica. Fabricar es tomar cosas para amontonarlas en forma ordenada y hacer arquitectónicamente, estructuralmente, cosas que sirvan, pero que ya están. Crear, ¿qué es? Es hacer aparecer el ser de las cosas. Eso no se puede. Entonces Dios no necesita agarrar un monito, ¿verdad? Cuando se dice que Dios creó al hombre del barro, no es que Dios amasó barro, hizo un muñequito. Uno lo puede pensar así, no hay ningún problema, porque Dios se expresa como un niño. Y si uno lo piensa así, no hay problema. Pero si puede crear el barro, también puede crear un hombre. ¿No lo pensaron? Si puede crear el barro, ¿para qué? Puede crear el barro, puede crear el agua, puede crear el hombre. Y yo siempre digo, lo que dicen que se hizo solo todo, ¿verdad? Que justo se hizo un gallo, justo en el momento que casualmente se hizo la gallina. Porque si se hubiesen hecho con diferencia de 20 años, el gallo se queda sin gallina, la gallina se queda sin gallo y se terminó. Entonces, fíjense qué coincidencia que todas las parejas estuvieron en el mismo tiempo, ¿verdad? Y de tal manera que se complementan y pueden tener bebés, hijitos, y que tienen todo el sistema, y el ojo de cualquier animalito es bellísimo, más que una cámara fotográfica, mucho más, y las cámaras de filmación y todo está sacado de ahí. El hombre lo único que hace es inventar, a ver, ¿cómo vuela un pájaro? Mirá cómo estira la sal, y cuando baja, las mete bien para atrás y se va en picada el águila. ¿Y el avión cómo está? Si tú quieres que el avión vaya más fuerte, pones la sala más para atrás, más inclinada, y te salen los aviones de guerra. Y si quieres que planee, pues la pones más derecha, y planea más. Eso lo observas en la naturaleza. El hombre observa todo. La computadora misma que tiene memoria, el hombre tiene memoria, tiene imagen, el hombre tiene imaginación. Entonces el hombre está reproduciendo cosas como reemplazando lo que ya tiene, pero el hombre no crea las cosas, las inventa. Coordina el pensamiento libre, porque es libre, pero saca de lo creado, no crea nada. Eso es importante que lo tengamos presente. Entonces el darwinismo acá lo ponen porque todavía no estaba probado que genéticamente es imposible un salto de especie. Está probado que jamás
pudo haber habido una evolución porque no coincide. Yo no conozco bien de la cadena genética. Acá hay hermanitas de bioética, no sé qué especialista en estudio de bioética, pero yo no conozco tanto, ¿verdad? Pero en la cadena esa genética no es posible el salto de la cadena que tiene el ADN con el humano. Okay. Ahí está. Son ADNs totalmente, bueno, la cadena que forman los cromosomas, ¿verdad? Bueno. Pregunta número 1. ¿Puede explicarse, prescindiendo de Dios, el origen del mundo y de los seres que lo componen? Eso vamos a hablar con un ateo. A ver, tú me dices que sí, que pueden estar sin un Dios. Bien, yo te muestro que no. Vamos a ver, vamos a hablar. Segundo, no. ¿Por qué no es posible que haya algo creado? ¿Por qué no? Acá lo tienen todo está todo ahí seguido, ¿eh? No, es imposible. Todos los sistemas inventados para explicar el origen de los seres, el movimiento y el orden que reinan en el mundo, la vida de las plantas y de los animales, la vida intelectual del hombre, son absurdos e imposible explicarse como cosas hechas al azar. Es necesario recurrir a Dios, creador del mundo y de todo lo que existe. Hemos de decir con la Iglesia: creo en Dios, creador del cielo y de la tierra. Es fácil afirmar que el Dios no existe. Basta ser un necio. Dixit incipiens, dijo el no sabio, ¿verdad? Pero no termina todo en este acerto. Hay que explicar el mundo. Si el ateo te dice Dios no existe, ¿qué problema? Explícame el ojo de una mosca. A ver, explícame. ¿Cómo? Pues yo vuelvo siempre a estos argumentos, ¿verdad? Estos zapatos son muy simples. Es lo más sencillo, son bonitos, pero son sencillitos. Son unas cuerditas, ¿verdad? Si viene un ateo y yo le digo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Mira esto. Vino un viento fuerte, sopló y salió esto. ¿Quién lo hizo? ¿Dónde lo compraste? ¿Se hizo solo? Ve, esta tira, no va a creer que esa tira. Y entonces el cerebro humano, por favor. Otra cosa, eso que pongo yo, vienen los especialistas, revisan piedras que uno pasa caminando. No, mira, tiene puntita. No, esto es una puntita de una flecha. Y uno dice, y sí, es puntita de una flecha. Y uno le dice, no, eso se hizo solo. No, está el hombre. Mira, el hombre, un cosito así. Si yo le digo, bueno, si tú me estás... ¿Por qué no se hizo solo? Imposible, porque tiene y si sopló el viento, pero mirá que tiene el corte y tiene el filo. No me cree que se hizo solo. Una puntita de piedra. Y me está diciendo que se hizo solo mi cerebro, mi ojo, todos los animalitos, toda la perfección, el sistema, el macromundo, el micromundo. ¿Solo? ¿El reloj del mundo se hizo solo? ¿Por qué no chocan los planetas? Pero por favor, ¿no me crees que una puntita de piedra se hizo sola y me están negando y me está diciendo que el mundo sí se hizo solo? ¿Y la piedrita esa es parte del mundo que se hizo solo? La piedrita esa también se hizo solo. Si me dice que el mundo se hizo solo, te estoy diciendo que esa piedra se hizo solo. Si me dice que el mundo se hizo solo, te estoy diciendo que esto se hizo solo. Y me dices, no, hay un relojero que lo hizo. Entonces no se hizo solo el mundo. Si tú no me estás admitiendo que lo menos se hizo solo, ¿por qué me dices que lo más se hizo solo? Si lo que supone mayor inteligencia, me dices que se hizo solo, lo que supone menos inteligencia, que es hacer una silla, créeme que se hizo solo. No. Pensemos. ¿Ustedes se creen que los sacerdotes, que nosotros estudiamos, no los sacerdotes, gente católica también que estudia y estudia, cuanto más estudia uno, más
cree, es impresionante. El orden de la teología, van a ver cuando veamos teología, está todo tan ensamblado. Es una maravilla, es como si uno se maravilla viendo cómo trabaja una abeja en su colmena, se maravilla como ve el sistema de la doctrina católica cristiana. Es maravilloso, esa composición es formidable. Cuando veamos el misterio de la Trinidad y la levitación en el alma, se lo voy a explicar de una manera que yo no se los puedo explicar más que lo simple que siempre les digo, pero es una maravilla eso, es una maravilla lo que es eso. Y cómo eso está reflejado en las familias, en el alma humana, en la forma de pensar del hombre. Ya van a ver, que a poquito vamos a ir hacia allí. Bien, vamos a ver entonces. Es fácil afirmar Dios no existe, ¿no? Pero si tú me dices que no existe, entonces se te hace un problema. Se te hace un serio... El ateo que dice que Dios no existe, pero entonces ustedes pregúntenle qué fue primero la gallina o el huevo, ¿verdad? Como yo les digo, pregúnteselo. Es evidente que si está primero el huevo, necesitamos la gallina que lo caliente y le empolle, ¿verdad? Primero el acto, después la potencia. El huevo es un ser en potencia. Está ordenado a hacer tal cosa. O sea, no existe primero la semilla de trigo, existió primero el trigo. Primero existe la gallina que pone, después el huevo que empolla, etcétera, etcétera. Primero el acto, luego la potencia. Eso me lo enseña en la filosofía. Y yo le puedo dar una respuesta. Le digo, primero la gallina. Pero si tú me preguntas, ¿y el perro cuál? Primero, ¿qué fue primero? Ah, y Adán y Eva. O los primeros hombres. ¿Cómo nace el primer hombre, por ejemplo? ¿No? Como yo les decía, ¿cómo nace el primer hombre? ¿Es un bebé? ¿Es un bebé? ¿Tenía ombligo el primero? ¿Tenía cordón umbilical el primero? Un niñito con cordoncito. ¿A dónde estaba pegado el cordón? ¿A quién? Si es el primero. Por eso dice, más desconcertado que ombligo de Adán, ¿no? Porque digo que Adán sin ombligo, porque no sabe dónde está el ombligo, no tiene, ¿no? Pero, fíjense que ¿qué dicen ellos? Que aparecen todos a la vez. Ah, sí, aparecieron. No aparece un hombre y una mujer. Ellos no quieren admitir un primer hombre y una primera mujer. Muchos a la vez. ¡Oh! Si hay que tener coincidencia para que las partículas o las explosiones casuales de la naturaleza produzcan un ser humano, ¿cuánta más casualidad para que produzcan dos? Y más para que sean varios a la vez en el mismo momento. ¡Qué barbaridad! Porque si no es en el mismo momento, siempre hay alguien que va a ser primero y por tanto hay uno primero. Muchos a la vez. Porque quieren negar el pecado original y todo. Muchos a la vez. ¿Cuántos? A ver, 8. ¿Por qué 8? Los científicos son capaces de decir hasta el número, ¿eh? Sin razón. Es como cuando le digo lo de las estrellas, ¿verdad? ¿Cuántas galaxias hay? Les digo, a mí me gusta leer. Leo cada cosa en las revistas científicas, ahí un ratito, 10 minutos por día, ¿verdad? Se estableció el número de galaxias exactas, son tantas. Me da ganas de me río solo. Yo, si me ven ahí me van a poner. Me río solo, me da risa. Bien. Entonces, sigo leyendo. Es fácil afirmar Dios no existe. Basta ser un necio. Pero no termina todo en este acerto. Hay que explicar el mundo. El mundo existe. Cabe deslumbrar con las palabras rimbombantes de inmanencia, períodos atómicos, gases en combustión, cantidades puras, etc. Pero esas palabras nada explican. Un ateo puede decir, no, hubo una explosión inicial. A ver, para que haya una explosión no tiene que haber algo que sea combustible. A ver, dime. O una chispa. ¿Cómo? ¿Qué hay previo para que se explote? Si tú me dices que todo aparece por una explosión, la explosión supone que haya cosas. ¿Quién puso esas cosas? De otra explosión. Y necesita. ¿Qué necesita una explosión en el planeta que nosotros vivimos y conocemos? Necesita oxígeno. ¿Oxígeno? ¿Quién lo creó? ¿O dónde sale el oxígeno? El oxígeno... se enriedan. No, siempre van a la petición de principio. Para arriba. No llegan a ningún lado. Puede haber habido una explosión. Yo les digo, yo me imagino el Big Bang. Está formidable.
como si yo me fabricara fuego artificial y les digo a ustedes, miren, y explota y se forman figuras hermosas. ¡Oh, padre, mire lo que ha hecho! No se hizo solo eso en el aire. Yo lo hice aquí y lo hice explotar arriba para que Dios pueda hacer una explosión dirigida con su entendimiento, su providencia y haciendo maravilla. Es como uno que tira un montón de tarro de pintura así y se armó un paisaje de eso de primera y uno dice, ¿cómo se hizo? Está dirigido por una inteligencia. Mira la casa, los árboles, ¿está dirigido por una inteligencia? Si no fuera una inteligencia la que creó las cosas, ¿por qué yo la tengo? Nadie da lo que no tiene. Yo no puedo salir de una piedra o de una explosión que no tiene inteligencia, porque nadie da lo que no tiene, me dice la filosofía. Como yo le digo, deme ahora 10.000 millones de dólares, por la duda llega a tener. Ahí seguro que 10.000 millones o un diamante, démelo. No puedo ver, no lo tengo. Bien, esa explosión, si no tiene inteligencia, ¿cómo me la va a dar? ¿Cómo me va a dar la inteligencia si no la tiene? Una gallina me puede dar la inteligencia. Cuando una gallina se cruza con el gallo y tienen huevo y no le sale algo porque no lo tienen, no tienen eso. Es la hora. Yo seguiría toda la noche y todo el día, les aseguro, a mí no me cansa eso. Pero lo dejamos ahí.